Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, amigos y amigas que están ingresando a Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno nuevamente poder ingresar a través de este medio de la internet, el Mensaje de Amor para Salvación, en el programa de Por qué no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1 versículo 16. Recuerden que tenemos este programa los días lunes de 3 a 4 hora colombiana y los días miércoles de 3 a 4 hora colombiana. Vamos a estar juntos en este momento orando. Primeramente quiero darle saludos a mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que están ingresando al mensaje de amor. Les saluda a su siervo Carlos Andrés desde acá de Colombia, para ustedes donde esté, cualquier parte del mundo. Le mando un abrazo, un ósculo santo que es un beso y también un apretón de manos. Qué bueno es que usted ingresa. Queremos darle gracias por usted que ha ingresado durante este año a este mensaje de amor, a los estudios, programas que se han hecho, de seminarios también que se han hecho. Gracias a usted, hermano y hermana, amigo y amiga que ingresamos allí para ser edificados con la palabra de Dios. Quiero en este momento orar. Después que oremos vamos a poner un cántico. Este cántico lo pusimos el lunes pasado, pero queremos ponerlo nuevamente y finalizando voy a colocar otro canto. Pero entonces nuevamente voy a orar, comenzando, voy a colocar después el canto y después seguimos con el tema de la tarde que traemos desde Colombia, que es la semana que transformó el mundo. Recuerda que estamos hablando acerca de Cristo, de los eventos de Cristo. Comenzamos a hablar cuando comenzamos este tema, que fue de la cruz, del tropiezo de la cruz, y que la cruz debe ser importante para usted y para mí, no por el símbolo, no por la estatura, no por la historia de la cruz, sino por quien estuvo en la cruz, quien fue a la cruz. Y por eso comenzamos desde allí, acerca de que esto fue tropiezo tanto para fariseos, saduceos, herodianos y judíos. El punto es, ¿será tropiezo para nosotros en estos días o para las personas en estos días? Vemos que sí, porque aún personas pues no obedecen el Evangelio. Vamos entonces a orar nuevamente. Saludos desde acá. Y después de la oración entonces vamos a colocar un canto. Bendiciones, saludos desde acá de Colombia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite en esta semana transcurrir, tener sus bendiciones espirituales, porque nos bendice con la fuerza, con la perseverancia, con su palabra, con la sabiduría, con el Espíritu Santo. Nos fortalece para seguir en la iglesia. Nos fortalece para seguir venciendo el mal, luchar contra el pecado, nos da fuerza, nos da entendimiento y sabiduría para llevar los estudios a las personas que desean estudiar, para visitar a nuestros hermanos y hermanas enfermos, para también ir a evangelizar, a predicar su evangelio, porque nos da esa sabiduría, nos da los recursos, nos da la oportunidad de ir a servir. Gracias por escogernos desde el mundo para que estemos en su reino, para alabarle, glorificarle y exaltarle. Gracias por mis hermanos y hermanas que en el mundo entero también trabajan o trabajamos en diferentes actividades espirituales, como el edificar la iglesia, como el enseñar temas, como el enseñar seminarios, como también instruir a la iglesia, como usted ha puesto a sus hijos en la iglesia para servir, nos ha puesto para administrar. Gracias. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, el abrigo, la alimentación, porque nos permite tener esas bendiciones para el cuerpo, para nuestra familia, donde quiera que estemos, para que estemos bien, tanto espiritualmente como materialmente. Pedimos sabiduría y entendimiento para este tema que estamos viendo, para que sea usted el que dirija, sea usted el que guíe, y que no sean pensamientos, opiniones o un libro aparte, sino que sea su palabra la que nos guíe, nos dirija, y que sea el Espíritu Santo que nos guíe con la sabiduría, y usted que también nos esté ayudando para que siempre estemos aferrados de su mano, aferrados de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, que es su Hijo Cristo, quien es Dios, y que también confiando en usted, confiando en su Hijo Cristo y en el Espíritu Santo, para que podamos vencer y poder ganar la corona de vida. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero, por las actividades que hemos hecho en este día, las actividades seculares, en el trabajo secular, actividades en el hogar, actividades en el estudio, actividades en la parte espiritual.
de predicar, de llevar estudios, de visitar hermanos y hermanas, de llamar. Gracias porque nos permite el medio de la oración para orar, rogar, suplicar. Queremos seguir orando por nuestros hermanos enfermos acá en Colombia, nuestra hermana Doralba Lopera, nuestra hermana Amparo que está en casa ya, estableciendo. También queremos orar por nuestra hermana Aida, queremos orar por la hermana María, queremos orar por la hermana Rosángela, por el hermano Vibledes, por el hermano José Mendieta. Queremos orar por todos los que tenemos algún tratamiento, que estamos en tratamiento, para que usted bendiga sus tratamientos, la medicina, y para que nos ayude a que mientras que estemos vivos sea para glorificarle y honrarle solamente. Gracias por los hospitales y gracias por los médicos, enfermeros y enfermeras, por los que prestan el servicio, mientras que se está en el hospital, los que prestan el servicio, para que podamos llegar a tiempo, para que inclusive allá puedan atendernos rápido, como los asesores o asistentes o los que están ahí en la computadora también diligenciando nuestra cita cuando lo necesitamos, para que esto sea más fácil, también para que podamos tener las solicitudes para poder llevar a que nos atiendan, a que nos hagan el tratamiento, para que nos den las medicinas y todo lo demás. Por los cirujanos, por los especialistas, gracias por la sabiduría que usted les ha dado a ellos para que ellos la apliquen a nuestro cuerpo. Si en este momento Dios, durante este día o en el día de ayer o en esta semana, un hermano, una hermana, cualquier persona está siendo operado, están haciendo alguna cirugía, rogamos por ellos para que usted ayude, bendiga a esos médicos, bendiga el cuerpo de esas personas, sean hermanos o no lo sean, para que usted bendiga y siempre nos acuerde de que este cuerpo físico, esta vida física solamente es para glorificarle, honrarle. Gracias por este tiempo y gracias porque nos permite nuevamente entrar. Mensaje de amor para salvación, para predicar su palabra. Bendiga a mi hermano Mario José Mendieta, a nuestro hermano Aldo, a nuestro hermano Jorge Pérez, a todos los que administran la página para que esta página o el estudio pueda llegar a cualquier parte del mundo también. Gracias por la internet, gracias por la computadora que permite tener. También Dios, gracias por su palabra porque ella es la que nos guía. En su Hijo Cristo damos muchas gracias y oramos estas cosas. Amén. Voy a dejar un cántico, después del cántico volvemos, ok. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia. Vamos a estar comenzando nuevamente el estudio. Recuerde que estamos hablando del tema de la semana que transformó el mundo. Estamos hablando del capítulo 24 de Mateo, hablando de que estos temas que hemos comenzado, los hemos comenzado del capítulo 21 hasta el capítulo 27. Vamos entonces a mirar capítulo 24, versículos, estamos viendo del 4 al 8. Estamos hablando entonces acerca de Jesucristo, quien está purificando el templo. Estamos hablando de Jesucristo, quien les está diciendo a los
escribas y fariseos, hipócritas, guías ciegos, les está diciendo de que inclusive ellos mataron a los profetas o que iban a matar a los que fuesen enviados por Dios, hablando de que ellos iban a matar a Cristo, quien es profeta, Dios, Señor, Mesías. Lo iban a crucificar porque ellos hablaban acerca de que esa sangre de los profetas pues era de los padres, pero Jesucristo habla de que ellos iban a completar esa maldad cuando lo mataren a él. Entonces, cuando se alejaban del templo, los discípulos hicieron preguntas. Recuerden que estábamos hablando de las preguntas donde decían cuándo sucederán estas cosas, qué señales habrá de la venida y cuál será también la señal del fin del mundo, del siglo. Jesús respondió a estas preguntas en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y Lucas 21. Todavía estaba enseñando y enseñando y enseñando. Eso es algo que me encanta de Jesucristo. Y quiero invitarle a usted para que cada día nos enamoremos más de la enseñanza, de poder predicar el Evangelio. Jesucristo lo hizo, no solamente en la forma que hablaba, sino en la forma como testificaba, cómo mostraba de su vida. Entonces me encanta cómo Jesucristo, aun cuando le dice a los escribas, fariseos, hipócritas, guías ciegos, les está predicando, les está diciendo que se arrepientan. En este contexto se presenta entonces la viuda de las dos blancas. Eso está en Marcos 12, 41 al 44. En medio de toda la hipocresía, Dios envió a esta humilde viuda para recordarle a su hijo quién era él y lo que había venido a hacer. ¡Qué gran Dios tenemos! Problemas. A pesar de las multitudes y los críticos, Jesús enseñó a sus discípulos 3 profundas parábolas que vamos a mirar después en el capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de las cabras y las ovejas. Ningún hombre predicó alguna vez como lo hizo Jesús aquel día, pero sus oyentes estaban sordos. Es lo que pasa en este tiempo, para ese tiempo. Estos oyentes están sordos, estos oyentes inclusive Jesucristo les dice que son guías ciegos, pero son sordos, no están escuchando la palabra de Dios. ¿Será que nosotros tampoco la estamos escuchando? Recuerde que una cosa es oír, otra cosa es escuchar. O una cosa es oír o escuchar y otra cosa es oír. Recuerde eso. Porque inclusive hablo de la identificación o la distinción entre escuchar y oír. Porque Santiago también dice que los que oyen pero que no son hacedores, entonces engañan a ellos mismos. Hablando en ese punto. Entonces, Jesucristo está hablando del versículo 4 al versículo 8 donde dice, mirad que nadie os engañe. Allí también se están hablando donde dicen guerras, por ejemplo en el versículo 7, estamos hablando del 4 al 6, eso lo vimos la clase pasada, vamos a mirar del 7 en adelante, donde dice Jesucristo está hablando a los discípulos, Jesucristo está hablando, inclusive recuerde del templo, porque los discípulos le muestran el templo y le dice esto, y les dice inclusive los discípulos a Jesucristo, mira el templo tan importante, mira el templo tan grande, mira el templo tan hermoso, mira el templo en el cual debemos ir a adorar, debemos ir a hacer la expiación, debemos ir a respetarlo. Pero ¿qué le dice Cristo? Eso va a ser destruido. Y recuerden de que el capítulo 4 de Juan nos recuerda de que ya Jesucristo dice que ya no se debe orar en algo material, sino que ya iba a ser la oración espiritual. Juan 4, versículo 24, usted puede leer eso allí. Pero dice el versículo 7, Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Entonces el imperio romano era compuesto de muchas provincias y reinos pequeños. Todos componían un gobierno discordante como hierro mezclado con barro, que eso lo vimos en Daniel 2:43. Hubo muchas guerras y rumores de guerras. Siempre hombres ambiciosos tomaron el trono imperial, uno tras otro, y en menos de 2 años 4 se habían apoderado del trono. Ya hemos hablado de Nerón, Otto, Galba y Vitelio. Eso es como para recordar un poco lo que vimos la clase pasada. Todo el imperio fue convulsionado continuamente ante la destrucción de Jerusalén. Recuerden que habíamos hablado de que Tito destruyó Jerusalén, pero inclusive también se destruyó lo que fue el templo. Y el punto es ese. Ahí está hablando en el versículo 9
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí se está hablando acerca de ese punto que iba a pasar. La gente hoy en día dice que esta profecía se está cumpliendo para este tiempo, o que se viene cumpliendo por ahí hace 4 o 5 años atrás, cuando se viene mirando mucho lo de los terremotos, donde por ejemplo en África, cuando se ven los niños que no tienen hambre o que se están muriendo de hambre, entonces los evangélicos, los sectarios, utilizan este capítulo 24 y los versículos subsiguientes para decir que ese es el cumplimiento, o por ejemplo el libro del Apocalipsis. Pero Jesucristo dice que esto iba inclusive a acontecer en este tiempo, por allá por el año 70-71, ocurrió después de Cristo. Ocurrió esto de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción inclusive del templo, de todo lo que iba a pasar, porque el mismo pueblo sería, inclusive dice la Biblia, desolado. Ellos iban inclusive a dejar allí porque Dios ya no iba a estar allí. Esto iba a ser desolado, iba a ser destruido, hablando de el pueblo, hablando de la nación, porque entonces Dios o Jesucristo está purificando no solamente el templo. Recuerden que en el templo era donde se adoraba, pero ese templo, ya que inclusive está en Jerusalén, era una representación, o Jesucristo está mostrando de que ya esto no le agrada a Dios, ya esto no le gustaba a Dios, porque estaban haciendo según el parecer de ellos, mas no la ley de Dios. Y entonces Jesucristo viene a establecer un nuevo pacto. Jesucristo inclusive está ultimando los últimos detalles allí en cuanto al cierre de esa ley. Jesucristo vino a cumplir esa ley, y por eso entonces va a decir, inclusive les dice a ellos de que ya allí en Jerusalén no debe adorarse, ya no debe hacerse estas cosas, sino que esto ya va a ser después cuando Él haga o selle ese pacto, un nuevo pacto. Versículo 9 al 13 nos dice, ya leímos el 9 y el 10, vamos a leer el 11, el 12 y el 13, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús frecuentemente advirtió a sus discípulos sobre la persecución que tendrían de sufrir, o que sufrir. Recuerden Mateo 5, 10 al 12. Ahora son advertidos de los sufrimientos físicos. Serían llamados para sufrir en la propagación del Evangelio, antes de la caída de la nación judía. Luego serían sujetos a toda clase de castigos perversos. Serían entregados a tribulación, y aún los matarían. Habrían de ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice Jesucristo. Jesucristo también muestra eso allá en Juan capítulo 14, en el capítulo 15 habla acerca de eso, y en el capítulo 14 también habla acerca de que ellos iban a ser aborrecidos, capítulo 16 también, por causa de Cristo, por causa de llevar el nombre de Cristo, por causa de estar predicando a Cristo. Para ese tiempo ellos iban a sufrir mucho. Dice, luego serían sujetos a toda clase de castigos perversos, serían entregados entonces a tribulación, y aún los matarían. Habrían de ser aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Los primeros cristianos sufrieron todas estas crueles persecuciones. Posiblemente ningún pueblo ha sufrido más que lo que el pueblo del Señor ha sufrido por él. En ese tiempo hubo mucho sufrimiento, mucha persecución. Recuerde que no solamente en el libro de Mateo se nos muestra, sino que también el libro del Apocalipsis se asemeja mucho. E inclusive cuando vemos comentarios, o cuando inclusive miramos estudios de Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, se refiere mucho o hacen muchas referencias o relaciones con el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis se habla acerca de los cristianos en su tribulación, en su persecución y en la fidelidad hacia Dios. Entonces, Él fue perseguido y aún crucificado. Estamos hablando de Cristo. Sus discípulos han sido perseguidos de la ciudad en ciudad y han sufrido la muerte por causa de Cristo. Vemos inclusive en la Biblia cómo van muriendo
o no tan solamente en la Biblia, sino por ejemplo eventos históricos nos muestra cómo fue muriendo cada apóstol, o los cristianos también. La Biblia se nos muestra muchos sucesos o casos donde cristianos murieron por el imperio romano. Jesús predijo a sus discípulos que ellos serían llamados para sufrir por él. Es lo interesante acá, porque a veces los cristianos, cuando se hace uno cristiano, a veces se piensa de que la vida cristiana se puede ser muy fácil, o que inclusive no se toma a pecho, no se toma inclusive la realidad de las cosas, como cuando el apóstol Pedro dice allí en la segunda carta 3:9, dice que el Señor dice allá, en segunda de Pedro 3:9, pido disculpas que estoy un poquito agripado, donde dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, dice que sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos cristianos, muchos hermanos, muchos evangelistas utilizamos este texto para hablar a los inconversos, pero miramos de que Pedro no está hablando de inconversos, Pedro está hablando a cristianos. Entonces me interesa mucho cuando dice acá este punto donde dice de que Cristo fue perseguido y han crucificado. Sus discípulos han sido perseguidos de ciudad en ciudad y han sufrido la muerte por causa de Cristo. Entonces muchas veces se piensa de que el ser cristiano es como algo muy fácil, como el estar en la iglesia, como ser cristiano, no tiene como un trabajo con tanto esfuerzo, como que un trabajo que no se debe ser continuamente con fidelidad, porque vemos inclusive muchos cristianos que no miran ese punto, no miran esa realidad, o es que no conocen esa realidad, no se da a conocer esa realidad, de que como cristianos debemos perseverar en medio del mundo, donde hay males, donde hay sectas, donde están las concupiscencias, los deseos, pero muchas veces cristianos se dejan llevar por los deseos, caen en fornicación, adulterio, caen inclusive en un pecado de mentira, o de licor, o de tantas cosas, y no se piensa en esto que Jesucristo ha dicho, de que hay que ser fiel, porque si no, pues aunque usted ha sido bautizado, yo he sido bautizado, si no somos fieles, si no moremos por la causa de Cristo, como le dijo también el apóstol Juan, allá en el capítulo 2, de Apocalipsis versículo 10, si no somos perseverantes, o inclusive acá lo dice en el versículo 13, si no perseveramos pues no vamos a ganar esa corona de vida. Y muchas veces se piensa que el ser cristiano entonces es solamente ir a reunirse, es solamente ir el primer día de la semana, o un día en la semana a cantar alabanzas, pero entonces después se puede hacer otras cosas o se puede hasta pecar, pensará uno, pensarán muchos hermanos, pero el más profundo, esa parte más profunda del conocimiento de Dios, esa parte más profundo en cuanto Dios Jesucristo les está enseñando a ellos, porque ellos deben de considerar, cada cristiano debe considerar, inclusive es bueno que cuando estemos predicando a las personas debemos predicarles, de que el ser cristiano no es difícil, de que ser cristiano es una tarea de la cual hay que trabajar, hay que esforzarse, de que el ser cristiano le lleva a uno la salvación, le lleva al cielo, pero no solamente es bautizarse y no hacer nada más, sino que es bautizarse y seguir fiel, perseverar. E inclusive el mismo apóstol Pablo dijo que debemos llegar a la estatura de Cristo. El mismo apóstol Pedro dice que debemos ser santos. Entonces debemos llegar hasta esos niveles para poder inclusive apreciar lo que Cristo le dijo a los discípulos cuando dice que iban a morir por la causa de Cristo. Jesús predijo a sus discípulos que ellos serían llamados para sufrir por él. Las calamidades predichas por Jesús cayeron sobre el pueblo y los cristianos. Fueron tratados cruelmente porque fueron acusados de ser responsables por las calamidades que vinieron sobre las naciones. Textos como Mateo 10, 17 al 19, usted lo puede leer en casa y si tiene algunas preguntas de esos versículos después me las puede hacer. Mateo 10, 17 al 19, Hechos capítulo 3, versículo 4, Hechos capítulo 7, versículo 59, Hechos 12, versículo 2, Hechos 16, 23, Hechos 18, 12 y Hechos 24, 26. Nuevamente, Mateo 10, 17 al 19, Hechos capítulo 3, versículo 4, Hechos capítulo 7, versículo 59, Hechos capítulo 2,
versículo 2. Hechos capítulo 16, versículo 23. Hechos 18, versículo 12. Y Hechos 24, versículo 26. Entonces muchos tropezarían después de ser entregados a la persecución. Algunos apostatarían para poder escapar de las persecuciones amargas que fueron arrojadas sobre ellos. Aún algunos de los discípulos traicionarían a otros discípulos y los entregarían en manos de sus atormentadores. Así se aborrecerán unos a otros. Este texto así quiero que lo leamos. Vamos a mirar 2 Timoteo 1:15 y 4:16. 2 Timoteo 1:15. Vamos a ir allí donde nos habla algo parecido. 2 Timoteo, vamos a mirar allí. 1:15. Vamos a mirar allí este versículo, lo que nos dice. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice la Biblia. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahí se está hablando el apóstol Pablo cuando habla acerca de los que le abandonaron. Dice los que están en Asia, cuando él está predicando. Y también en el capítulo 4, el versículo 16 de esa misma carta, segunda de Timoteo 4, verso 16, se habla en cuanto al abandono, se habla en cuanto a lo que hicieron los discípulos cuando vino el imperio romano, cuando vinieron las aflicciones y las tribulaciones. 4:16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les ha tomado en cuenta. Ahí se está hablando, cuando está en la defensa, dice que todos le abandonaron. Recuerde que él tuvo que hacer la defensa cuando estaba allí ante Festo. Allí inclusive él tuvo que hacer la defensa ante Agripa también, recuerden eso. Estamos hablando del apóstol Pablo. Pero entonces, lo importante es acá de que por las tribulaciones, por el pecado, Satanás, muchos cristianos vuelven atrás. Yo no sé en sus países cuántos cristianos que ustedes ya hayan conocido, que inclusive comenzaron con ustedes desde pequeños, aún estén en las congregaciones. No sé si todavía estarán allí, si están perseverando, o si han ido a una secta, o inclusive están en el mundo y ya pues no se quiere que se les predique la Biblia, o ya se han muerto en el mundo. Yo acá en Colombia, lamentablemente y tristemente, he comenzado con muchos amigos y amigas que comenzamos en la carrera cristiana y muchos han parado, han desmayado, no han perseverado por las causas del pecado, por las tribulaciones, por el mal. Jesucristo quiere decirle a los discípulos entonces, o les dice, de que iba a venir tribulaciones, que iba inclusive a venir guerras, que se iban a levantar inclusive hermanos unos contra otros para entregarlos inclusive a los que le están atribulando. El imperio romano, un imperio muy duro en ese tiempo. ¿Qué pasaría si donde nosotros estamos llegara, por ejemplo, el ejército del país? No sé, por ejemplo, en Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, que llegara el ejército y pusiera una norma, una orden allí, diciendo, un decreto diciendo de que todo el que dé ore a Cristo, de que todo el que siga a Cristo, del que diga que sea cristiano, es matado, que no puede conseguir alimentos. ¿Qué haría uno? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué pasaría allí? En muchos países he escuchado y he visto por la internet y por las noticias, hay inclusive cristianos que han sido matados. Por ejemplo, los países árabes del Medio Oriente matan a muchos cristianos. Pero el punto es, ¿qué pasaría si a usted y a mí nos fueran a matar por ser cristianos? ¿Dejaríamos de ser cristianos? El punto es que Jesucristo les está diciendo de que muchos le aborrecerían, muchos irían tras las sectas, muchos inclusive se irían detrás del imperio romano.
¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué hace la cristiana? Cuando vienen las tribulaciones. Era que en ese momento pensamos en no seguir a Dios. Y pasa como acá en Colombia, que en diciembre le dicen acá, algunos hermanos han dicho una frase, y hasta cómica es, que dice que los cristianos o muchos cristianos se van de vacaciones en diciembre, porque no van a la iglesia, o porque se les ve después en una fiesta, tomando licor, o haciendo cosas que no se debe hacer. Y entonces los hermanos acá en Colombia le han llamado a esa frase como estar en vacaciones cristianas. ¿Qué pensará usted? ¿Qué pensaremos nosotros? ¿Será que pasa eso? Sigue diciendo acá los versículos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ha habido muchos falsos apóstoles y maestros. Recuerde que en la Biblia siempre se nos recuerda de muchos casos en los cuales Jesucristo les está advirtiendo, pero que eso se cumplió. Muchas personas ahora se sorprenden, o inclusive como cristianos a veces nos sorprendemos cuando vemos tantas sectas, cuando vemos inclusive personas llamarse apóstoles, profetas, pastoras, yo qué sé, Cristos, porque inclusive hay personas que han tomado inclusive el atrevimiento de llamarse hasta Cristo y decir que son Cristos. Pero inclusive uno se sorprende, o los hermanos se sorprenden, pero Jesucristo habló allí, mire, más de 2500 años atrás, más de 2000 años, de los cuales él dijo que para ese tiempo, el tiempo del 69-70, más o menos por allá hasta el 95-96, donde estamos hablando de los imperios, es donde la iglesia estuvo muy atribulada y perseguida, y muchos cristianos fueron muertos. Pero entonces se levantaron muchos apóstoles, profetas, se levantaron todas estas personas. Para este tiempo aún se levantan sectas, apóstoles, profetas, pastoras y todo lo que usted quiera escuchar, y mucha gente se sorprende. Y inclusive los cristianos se sorprenden diciendo, ¿por qué se levantan? Pero es que Jesucristo dijo que ya iban a venir, que ya iban a llegar, y desde ese tiempo se practicó, no es ahora que se esté practicando, eso se practicó desde por allá, desde más de 2500 atrás. Textos en Hechos capítulo 8 versículo 9 al 11, o 2 Corintios 11:13, por ejemplo Gálatas 1:7, 2 Timoteo 2:17 y versículo 18, y 1 Juan 4:1 está hablando acerca de que esas personas iban a levantar, y que inclusive se está hablando Cristo acerca de qué debe hacerse cuando se levanten, que hay que probarlos. Por ejemplo, 1 Juan 4:1 dice que hay que probar los espíritus a ver si son de Dios, los cristianos a ver si son de Dios. Por ejemplo, el libro de Judas habla mucho acerca de las personas que se fueran tras sus propios pensamientos, tras sus propias ideologías, y que ya están enseñando otras cosas en la iglesia. De siempre ha habido falsos maestros y pretendientes en la iglesia, cualquier iglesia, o inclusive en la iglesia de Cristo, porque recuerde que el apóstol Pablo también se lo dijo a los ancianos en Éfeso, allá en Mileto, donde está en el capítulo 20, habla acerca de eso. No solo había pretendientes del conocimiento del futuro, pero también maestros herejes que se levantarían y engañarían a los simples. Apostasías y escándalos siempre han sido una maldición para la iglesia. Miembros débiles e infieles han probado ser enemigos de la iglesia. Posiblemente los peores enemigos de la iglesia hoy son aquellos dentro de sus filas de sus puestos discípulos de Jesús. Y debido al aumento de la iniquidad, entonces se enfriará el amor de la mayoría, según dice Cristo. El amor de muchos se enfriará cuando abunda la iniquidad. La iglesia está en el mundo y siente la fuerza e influencia del mundo que desvía. Los débiles cederán y apostatarán. La bendición es pronunciada sobre el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Solo los que son fieles hasta el fin recibirán las bendiciones. Los cristianos no pueden cansarse en hacer el bien. Deben sufrir las dificultades y ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de vida. Apocalipsis 2:10. El que perseverare será salvo. No la destrucción de Jerusalén, sino de la condenación en el juicio. Eso sí es importante. Y miren lo que nos dice allá Jesucristo, lo que nos dicen en estas palabras, acerca de la perseverancia. No sé, hermano y hermana, usted en este tiempo, en este momento, cómo esté
cómo esté su fe, cómo esté su fidelidad. Puede haber problemas en su hogar. Puede haber problemas inclusive con su esposo y su esposa. Puede haber problemas inclusive con sus hijos, con sus hijas, que sean rebeldes. Puede ser que sus hijos sean drogadictos. Puede ser que sus hijos sean promiscuos. Puede ser que sus hijos no obedezcan. Puede ser que inclusive la misma constitución o el gobierno allí está haciendo daño allí en el mismo país o ciudad donde usted vive y esto le esté afectando a usted. Puede ser que inclusive el mismo pecado, la misma maldad, le haya, por ejemplo, en este día robado, o el día de ayer le haya atracado, o le haya hecho algún mal, o que inclusive un vecino le esté blasfemando, o le esté haciendo algún mal. Pero el punto es que Jesucristo dice que todo esto va a acontecer hasta que Él venga, Jesucristo. Todo eso nos va a acontecer y el punto es que nos da fuerza. Recuerde, a mí me gusta recordar mucho ese texto que dice el apóstol Pablo allá en Romanos 8, versículo 37, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. O cuando Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 33, donde dice que todos podemos vencer, que podemos vencer el mundo. Dice, confiad, yo he vencido el mundo, dice Jesucristo. Y otros textos más que nos dicen acerca de vencer el mundo, o que si nos sujetamos a Dios, dice que Satanás huirá. Santiago 4:7 habla acerca de eso. Otros textos más, pero inclusive el punto es que el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Muy interesante, me parece eso para que usted y yo sigamos adelante perseverando, aunque haya tristezas, porque sí tenemos tristezas, congojas, tenemos inclusive atribulaciones. A veces nos estresamos, estamos deprimidos. Pero entonces es más importante cuando seguimos a Dios en la oración y en la consagración, para que se nos dé fuerza para seguir adelante, aun cuando hayan todos estos males. Dice el versículo 4, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Lo importante acá es lo que Jesucristo dice. Te dice, y vendrá el fin. Alguien una vez decía, y lo dije ayer en una meditación que daba a los hermanos, cuando hablaba de allí la segunda carta de Pedro capítulo 3, 9, hablando de la segunda venida de Cristo, y hasta el versículo 11, les decía acerca de que una persona me había hecho una pregunta, de que si el arrepentimiento, o que inclusive si Jesucristo iba a esperar de que todas las personas del mundo se arrepintiesen para venir. Y yo le decía a esta persona que tenía el tiempo para él arrepentirse, o sea, que debía hacerlo en ese momento, en ese instante. Y también es importante lo que dice Jesucristo acá, dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 fue el que leímos, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerde que Jesucristo les dice a ellos, después de que ellos están en Jerusalén, pero inclusive después de que Él asciende, les dice que se estén en Jerusalén, porque ellos desde ahí, desde Jerusalén, van a ser testigos y van a predicar el evangelio hasta todos los confines de la tierra. Y el punto es que ya la iglesia, o que ya inclusive la palabra de Dios está en todo el mundo. Aun cuando hayan sectas, aun cuando hayan evangélicos y todo lo que usted conoce, yo conozco, pero la iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor edificó, está en todos los países de este mundo también. Y puede estar también en muchas partes más. Este evangelio del reino es el evangelio o buenas nuevas del reino. Tiene referencia al reino, por ejemplo en Daniel 2:44, cuando usted lee allí este punto es muy interesante, hablando de lo que iba a establecer él. El reino espiritual de Dios que habría de tomar el lugar de la nación judía. Recuerden de que ya ellos están en un pueblo especial judío, pueblo de Israel, especial tesoro, pero ya ahorita no iba a ser judía, sino que iba a ser de todas las naciones. Entonces estamos hablando de un reino espiritual. Antes de que el reino temporal muriese, para siempre el reino espiritual debía de ser anunciado y las nuevas anunciadas por doquier y ser arraigadas en las mentes de los hombres en todo lugar. Debe de ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, el evangelio. Donde quiera que usted esté, yo estoy. Importante predicar el evangelio, fue lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Y eso fue lo que le mandó a hacer a los judíos. Por eso inclusive después de que Jesucristo asciende, allá en el año 33,
En la fiesta de Pentecostés, por lo que Jesucristo les dice a los discípulos, se predica el Evangelio y 3,000 personas son añadidas a la iglesia. Jesucristo las añade. Si los discípulos no hubiesen hecho lo que Jesucristo les dijo, no estaríamos en la iglesia, sino que estaríamos en una secta o estaríamos en, quién sabe, por ahí en un invento del hombre. Pero gracias a los discípulos, gracias a los apóstoles, a que obedecieron al Señor, a que obedecieron la voluntad del Creador, es que hoy usted y yo estamos en la iglesia. Y es que toda persona que nos está escuchando, que es un amigo y amiga que aún no es cristiana, puede ingresar para ser salvo y ser salva. Entonces, debe ser predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones. La raza judía era el tronco viejo del judaísmo, eso lo dice allá Isaías, que debe ser cortado y llegar a ser fundamento del reino espiritual de Dios. El Evangelio fue primeramente predicado a los judíos y luego a los gentiles. Acuérdate que el apóstol Pablo lo dice en Romanos, de que inclusive iban a ser introducidas en esas ramas. Entonces, el Evangelio fue primeramente predicado a los judíos y después a los gentiles. Hubo un cumplimiento de esto al testificar a los apóstoles y las buenas nuevas de Cristo habían sido enviadas a casi todas las naciones conocidas. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos 15, 19. Versículo 24 y versículo 28. Gálatas 1, 17. Colosenses 1, 6 y versículo 23. El reino fue establecido en el día de Pentecostés y comenzó a extenderse hasta que fue permanentemente establecido dentro de 30 años después de la ascensión de Cristo. 30 o 33 más o menos, siempre se muestra ese número. El Evangelio fue predicado a través del mundo romano como entonces era conocido, y cada nación había recibido su testimonio antes de la destrucción de Jerusalén. Ellos están en el Imperio Romano. Pero recuerden que la iglesia comenzó en Jerusalén. Lo que pasa es que allí estaba el Imperio Romano, en Jerusalén. Todos tuvieron la oportunidad de saber de Cristo y de su reino. Después de que las naciones supieran en cuanto a ello, entonces vendría el fin o vendrá el fin. Para el tiempo de Nerón, los cristianos habían llegado a ser tan numerosos en Roma como para levantar los celos del gobierno y así comenzar una persecución sangrienta que comienza allí. Y eso lo sigue Domiciano. Comienza Nerón y Domiciano, según la historia, fue el segundo, pero peor, que atribuló la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis podemos mirar un poco de eso. Clemente, el colaborador de Pablo, dice que ese apóstol fue un predicador tanto en este como en oeste, que enseñó a todo el mundo la justicia, y que fue hasta los límites más lejanos del oeste, que improbable el cumplimiento de esta profecía cuando fue dicha. Cuán corto el tiempo antes de su cumplimiento. Ahí se está mostrando esta verdad, ahí se está mostrando lo que Jesucristo dice. Desde allá, 2500 años atrás, se muestra inclusive la profecía del nuevo reino, el establecimiento de un nuevo pacto, de lo que debía hacer el hombre para que pudiera ingresar a él. Ese nuevo pacto que inclusive Jesucristo va a establecer allí, después, cuando él sea crucificado y cuando resucite o cuando resucitó. Estamos hablando de este evento que Jesucristo está allí con estas personas, les está predicando, les está diciendo a los discípulos acerca de lo cruel que iba a ser el mundo para con ellos y acerca de lo que iba a pasar después de que él ascendiera al cielo. Cuando venga, usted va a hacer el cumplimiento. El Evangelio aún se debe predicar a todas las personas, a todo el mundo. No sabemos cuándo será ese cumplimiento que dice ahí. Tampoco sabemos cuándo será el cumplimiento cuando decíamos ahorita el arrepentimiento, porque es tanto para los que están en el mundo como para los cristianos es necesario que nos arrepentamos, porque no sabemos cuándo va a ser el cumplimiento de esa promesa. Jesucristo va a venir por segunda vez. Versículo 15, vamos a mirar el versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Versículo 15. Entonces, cuando veáis el lugar santo, la abominación. Registros paralelos se encuentran en Marcos 13, 14 al 20.
y Lucas 21, 20 al 24. Marcos 13, 14 al 20 y Lucas 21, 20 al 24. La destrucción de Jerusalén es hecha un tipo de la destrucción del mundo o la maldad del mundo. Es como un tipo acerca de eso cuando destruyen a Jerusalén. Es como ese mismo tipo. Abominación de la desolación puede ser lo mismo como abominables desolaciones. La palabra abominable implica en el uso hebreo los pecados de la idolatría. Puede significar aquí la maldad del gobierno romano en la destrucción de Jerusalén y el templo. El ejército romano, que era una abominación al ser pagano y desolación por su naturaleza conquistadora y devastadora. Lucas describe esta desolación y da el tiempo de la siguiente manera: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su desolación ha llegado. Hay un tiempo ahí, Lucas 21:20. Los ejércitos referidos son los ejércitos romanos que pusieron sitio y destruyeron a Jerusalén. Es la desolación de la cual Daniel, el profeta, dijo en Daniel 9:26, versículo 27, Daniel 11, versículo 31 y Daniel 12, versículo 11. Jerusalén era considerada santa y el templo sagrado. Cuando los discípulos de Jesús vieran las águilas romanas, ya para entrar a la ciudad, habría de dejarla. Los que leían la profecía de Daniel habrían de dar pensamiento cuidadoso a ello y entender que los tiempos y los eventos del futuro que habían sido profetizados estaban por cumplirse en la destrucción de la ciudad. Todo esto iba a acontecer en la destrucción de la ciudad, allí Jerusalén, cuando se destruyese. Ese era como un tipo o un símbolo de lo que ellos iban a estar mirando allí. Para ellos era muy importante lo que era el templo, Jerusalén, por las rituales, por todo lo que hacían allí. Pero ya Jesucristo está diciendo de que esto iba a ser destruido, tanto por la maldad como por la purificación, tanto por la maldad como porque ya inclusive se iba a mostrar el cumplimiento del reino, de que ya no iba a ser algo inclusive físico, sino que iba a ser algo espiritual, de que ya no inclusive iban a tener que ir hasta el templo a adorar, sino que ellos mismos iban a tener la forma de adorar por sí solos, de adorar a través de Cristo, de adorar a través de Dios, de adorar a través del Espíritu Santo, que también Jesucristo les habla, no solamente acá en el libro de Mateo, sino que en el libro de Juan les está hablando allá en el capítulo 15, en el capítulo 14 también les habla acerca de que iba a llegar un consolador, y que ellos también necesitaban saber de que este consolador les iba a guiar para que ellos hiciesen todas las cosas que Jesucristo les dice. Entonces esta es como una profecía de la destrucción allí de Jerusalén, de esas leyes también. Se está hablando inclusive de que esas leyes judaicas o mosaicas iban a terminar y que Cristo las iba a sellar allí en la cruz cuando Él muriese. Vamos a mirar versículos 16 al versículo 22. Dice la Biblia. Entonces el punto dice, el que le entienda, en el versículo anterior, hablando de lo que dice Daniel, ¿cierto? Versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mire lo que está diciendo, los que están ya en Judea, a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Interesante allí, versículos 16 al 22. De los que estaban en Judea y Jerusalén habrían de huir cuando el ejército romano invadiera la nación. Necesitaban escapar. Jesús instruyó a sus discípulos a huir para que se escaparan del terrible castigo que vendría a la nación judía, porque ellos iban a castigar a la nación judía que estaba allí en Jerusalén. Se les dijo huir a las montañas. Recuerde que los ángeles le dijeron a Lot huir de Sodoma, Génesis 19:17. Cuando recordamos esa historia, los ejércitos de esos tiempos evitaban lugares montañosos ásperos. Las montañas también proveían un lugar natural para esconderse. David encontró tales lugares en los tiempos de su peligro, cuando él huía, recuerde eso. 1 Samuel 13, versículo 6,
Primera de Samuel 22, versículo 1, hablando de cuando él escapaba de Saúl y que se metiera en cuevas o en montañas para que inclusive Saúl no lo viese. Salmos capítulo 11, versículo 1. De los discípulos advertidos por Jesús podrían escapar a la destrucción que vendría sobre los judíos. Dice, el que esté en la azotea no descienda, no tendría que bajar para tomar nada de su casa. Los que estaban en la azotea debían huir rápidamente, como los que habrían de perder todo para salvar sus propias vidas. Las casas de Palestina estaban construidas con techos planos y con una escalera que bajaba a la entrada principal, de manera que podían dejar sus casas sin pasar por las habitaciones. Las azoteas con frecuencia se usaban para la oración o en los meses de calor para dormir. No habría que demorarse al dar el anuncio del acercamiento del ejército romano. El que estaba en el campo no debería volver atrás para tomar su capa. Los que estaban en el campo habían dejado ropa al ir a trabajar. No habrían de tomar el tiempo para volver a casa para buscar ropa adicional. Los judíos hacían a un lado su manto superior cuando trabajaban, pero en los viajes siempre lo usaban al atarlo alrededor de sus lomos. Los discípulos de Jesús no habrían de detenerse para hacer preparativos para el viaje, ni demorarse para cuidar de la propiedad, pero deberían dejar todo e huir. Miren el otro versículo donde está el ay, mas hay de las que en aquellos días estén encintas, o que inclusive críen, también dice la Biblia ahí. Vamos a mirar un poquito más porque ya se nos está acabando el tiempo. Este puede incluir tanto a las mujeres judías como a las cristianas. Las judías encontrarían su sufrimiento redoblado en sus hijos. Las cristianas tendrían dificultad para escapar y poder huir en tal condición, y serían abrumadas al estar huyendo. Por eso dice, ay, porque pues usted sabe, hermano y hermana, que cuando una mujer está en embarazo, pues no puede estar corriendo o inclusive subiendo escalas o montañas. Es muy dificultoso para ella. Camina despacio. En cambio, las que no están en embarazo, pues sí pueden hacer el esfuerzo. Madres con sus hijos tendrían dificultad para escapar. Tanto la madre como los hijos caerían en manos del enemigo, Imperio Romano. Por eso expresó este ay Jesús en esta ocasión. Habrían de orar para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, o sea, en día de reposo. El evento era seguro, sin embargo, las circunstancias podrían ser mitigadas. Nada podía cancelar la destrucción de la ciudad, porque la nación judía no se arrepintió. Por lo tanto, los cristianos habrían de orar para que el tiempo fuera más favorable para su escape. Los meses del invierno eran fríos y peligrosos para un partido así de fugitivos, compuestos en parte de mujeres débiles, inválidos y niños. Si la huida tuviese que ser en sábado, las puertas de la ciudad estarían cerradas y estorbaría su progreso en la huida. Eso era lo que ellos hacían en ese tiempo, se encerraban, sus puertas estaban cerradas. Recuerden que en el día de reposo ellos estaban allí adorando al Señor. Estaban orando, pero no tenían las puertas abiertas, mientras que si no estaban en un día de reposo, entonces tenían sus puertas abiertas. Recuerde que el mismo Daniel fue uno que abría sus puertas para orar. Nehemías capítulo 13, versículo 19 al 22 nos habla acerca de un punto importante en cuanto a eso. Vamos a dejar por acá y vamos a estar recordando la próxima clase acerca de los versículos 16 al 22 para que sigamos allí. Nuevamente, gracias a usted, hermano y hermana, que entra a mensaje de amor para salvación, amigo y amiga también, que entra mensaje de amor para salvación. Queremos entonces quedar por aquí, vamos a orar. Gracias a usted por entrar a esta página web. Gracias a que tenemos la internet también para poder ingresar, poder ser edificados con la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a terminar por hoy y que pues el Señor nos esté ayudando para que sigamos adelante, perseverando a los cristianos,
para que sigamos aún en medio de las pruebas, tribulaciones, del gobierno malo y corrupto, del pecado, seguir adelante perseverando, predicando el evangelio a todas las personas para que ingresen a él y para que sean salvos, para que seamos salvos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, por este tiempo. Gracias porque nos permite estudiar su palabra. Gracias porque nos permite estudiar estos eventos de los cuales Jesucristo nos habla acerca de lo que pasaría para este tiempo. Esto no solamente fue un símbolo, sino fue algo que pasó. Un símbolo de lo que ellos eran, de que eran una nación corrupta, una nación en la cual ellos debían de ser limpiados, ellos debían de ser inclusive allí destruidos. La nación judía fue destruida, Jerusalén fue destruido, fue quemado, el templo fue quemado, demostrándoles a estas personas israelitas o judías de que ya esto no era tan importante, o que inclusive habían invalidado el pacto, que no habían cumplido ese pacto. Y por eso Jesucristo nos muestra a través de este evento, de lo que Él está enseñando, de la predicación, acerca de ese pacto del cual no han cumplido, del que Él va a sellar en la cruz, y el nuevo pacto en el cual nos demuestra después de que Él resucita, para que los discípulos predicasen. Gracias a Dios, porque a través de ese pacto es que a través de muchos años anteriores o años inclusive en los cuales nosotros no habíamos nacido, hubieron hermanos, hermanas fieles, de los cuales hoy en esta generación y después habrá más generaciones, se ha predicado el evangelio, se sigue predicando el evangelio, y vemos hermanos y hermanas muy fieles, niños, jovencitos, adolescentes, hermanos y hermanas ancianas, perseverantes en la palabra de Dios. Gracias por el evangelio, gracias porque se puede predicar y porque nos da la salvación, por ese nuevo pacto que su Hijo Jesucristo nos ha dado, porque sin ese pacto Dios, el primer pacto ya nos hubiera condenado, pero gracias a que su Hijo Cristo lo clavó en la cruz y que nos ha dado un nuevo pacto en el cual tenemos perdón de pecados, en el cual tenemos esa misericordia de que en este día, en cualquier parte que se esté, una persona que no sea cristiana puede ser cristiana, puede ser parte de la familia espiritual, puede ser parte de esa familia que usted ha escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa. Gracias por el evangelio, gracias por lo que hace en nuestras vidas, de fortalecernos, de adoptarnos a la iglesia, de adoptarnos como hijos suyos Dios, de también darnos el sello del Espíritu Santo y de también darnos fuerza para perseverar, para luchar y para ganar. Bendiga a mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias por este programa de mensaje de amor para salvación y gracias porque nos permite predicar. En Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigos que ingresaron. Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos desde acá de Colombia para donde usted esté. Gracias por entrar a esta página de mensaje de amor para salvación. Si usted tiene dudas e inquietudes, si usted quiere que oremos, si usted quiere que estudiemos con usted, que conozca el plan de salvación, lo podemos hacer, puede ingresar allí y preguntarnos. Recuerde que también estoy por medio del Facebook, usted puede entrar en el Facebook por mi nombre, Carlos Andrés Mejía Bendaño, puede buscarme allí, mirar algunos videos, mirar inclusive allí también la forma de cómo comunicarnos. Vamos a quedar con un himno. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga, que nos guarde y que nos ayude. Próximamente nos veremos el lunes, si Dios permite, nuevamente en este programa de ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño les saluda, le manda un abrazo fraternal, que la paz de Dios, que la fuerza del Señor y de Cristo nos ayude para que venzamos y podamos tener la corona de vida. Feliz tarde, bendiciones para todos, feliz semana.